Mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta noche, viernes primero ya de mayo, todavía en medio de este tiempo de cuarentena, viendo en cierta medida luz al final del túnel, según pues las noticias, los informes y las proyecciones del gobierno para ir abriendo eventualmente, ¿verdad? Todas las cosas. Nosotros como iglesia estamos haciendo la junta, estamos en conversaciones, buscando opciones, sabiendo, mirando las señales de los tiempos, si pudiéramos decir así, para abrir cuando sea pues pertinente, cuando sea seguro para cada uno de ustedes, que podamos adorar juntos nuevamente a nuestro Dios. Eh, Muy agradecido, hermanos, por los saludos que he recibido de parte de los diáconos de la Junta en estos días pasados, de parte de ustedes, los que recibieron sus visitas. Y hago recíproco para todos ustedes, hermanos, que escuchan y ven mis saludos y las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Como todos los días, oro al Señor por ello. En esta noche vamos a tener una continuación en la predicación de la palabra, en la reflexión de la palabra en el libro de Malaquías, y quisiera orar un momento al Señor y hacerlo en acción de gracias. Padre eterno y Dios glorioso, tú eres el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Dios soberano, que riges con sabiduría, Señor, sobre toda tu creación, que estás sentado en tu trono y desde allí gobiernas, Señor, sin que se escape un detalle de lo que es tu voluntad para que sea hecha. Y podemos, en medio de esta circunstancia presente que vivimos, tu pueblo, tu iglesia, estar seguros, estar tranquilos, porque nada frustra tus planes, oh Señor, y así lo reconocemos y te alabamos y te damos gracias por ello, Señor. Y gracias como tú has cuidado a los miembros de nuestras familias, Señor. Muchas gracias porque nos has estado proveyendo de semana a semana que podamos tener tiempos como estos, los viernes en la noche y los domingos en la mañana, para considerar el testimonio de tu palabra para nuestras vidas. Señor, y deseamos que en tu voluntad, deseamos que fuera pronto podamos como iglesia volver a reunirnos como un cuerpo que somos y podernos abrazar y saludar, como es la expectativa de la gran mayoría de nosotros, Señor. Ciertamente nos extrañamos en cuanto a todas estas cosas, pero descansamos en tu tiempo, descansamos en tu provisión y sabiduría. Y ahora, Padre, quiero suplicar que tú bendigas tu palabra que va a ser compartida en esta hora, en esta reflexión. Hables a cada uno de nuestros corazones y nos hagas conscientes y entendidos del desafío que tú tienes para cada uno de nosotros, para cada uno de los oyentes. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Como les dije, vamos a estar trabajando ahora en una reflexión en Malaquías. Voy a dar un salto en el capítulo 2 para ir casi a lo que es el final de este capítulo. Y vamos a predicar bajo el título de ¿dónde está? En forma de pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando pensamos en un título como este, podríamos decir que es una pregunta actual. Es un título que se aplica a la circunstancia que todos nosotros vivimos. Porque esta es una pregunta que generalmente surge en las personas, cristianos y aún no cristianos, cuando hay una situación sorpresiva, cuando hay una situación calamitosa, de dificultad grande, como la que estamos viviendo pues en este tiempo ya desde prácticamente casi desde principios de año, pudiéramos decir así, porque tuvimos primero aquí en nuestro contexto de Puerto Rico los temblores y ahora pues se añade esta pandemia con este encierro pues de distanciamiento físico
que es obligatorio para todos nosotros. Y cuando vemos las injusticias que pasan a nuestro alrededor, muchas personas preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Ese va a ser el título para el mensaje de esta mañana. Y vamos a ir al capítulo 2, como les señalé, para hacer la lectura, los versículos del versículo 2:17, versículo 17 del capítulo 2, hasta el capítulo 3 en el versículo 5. Leo esta palabra del Señor y dice la misma, así la leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí que tenemos una pregunta, por lo cual queremos comenzar. ¿Dónde está el Dios de justicia? Versículo 17 del capítulo 2. Hermanos, este es un tema que es universal y es una pregunta también de índole universal. Y la Biblia también nos muestra que la Biblia es consistente en que esta pregunta corresponde a todas las épocas habidas y por haber, y será una pregunta que se estará haciendo hasta que finalmente el Señor venga. El trasfondo que el pueblo planteaba esta pregunta es el mismo que vemos que desde la antigüedad es la razón por la cual la gente ha preguntado así. Les va a sorprender que voy a usar 3 ejemplos para demostrar esto. En 3 varones que la palabra describe como hombres de fe, como siervos del Señor. Quiere decir que no es una pregunta ajena a lo que somos el pueblo de Dios. El asunto con la pregunta es cómo la hacemos, con qué corazón la hacemos, con qué intencionalidad. Y finalmente, si nos vamos a quedar con una pregunta sin tener una respuesta de parte de Dios. Sí la hay de parte de Dios. Por ejemplo, Job, en representación de la época de los patriarcas, vamos a coger uno de los personajes más antiguos de la Biblia. En el capítulo 21, los versículos del 7 al 11, y voy solamente a leer, del 7 al 15, y solamente voy a leer el versículo 15 como un resumen de todo lo demás. Pregunta de esta manera: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Es lo que dice el versículo 7. Y luego contesta o pregunta otra vez: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Versículo 15. Fíjense la pregunta atrevida que hace un hombre como Job.
Pero también una pregunta bastante parecida hace Asaf, que era uno de los principales directores del coro, de la adoración en los tiempos del rey David. Este piadoso director del coro y de la adoración en los días del rey David pregunta así de esta manera como autor que es del Salmo 73. He aquí, dice él, los impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículos 12 al 14. Él veía cómo prosperaban las personas, los impíos, y entonces él se hace esta pregunta siendo un hombre piadoso. Habacuc, cuyo ministerio profético fue casi 160 años antes del periodo de Malaquías, también hace una pregunta bastante parecida. Es notable que es el profeta que hace la pregunta. Es Habacuc, no es el pueblo quien hace este planteamiento. En el capítulo 1 de Habacuc, los versículos del 2 al 4 y el versículo 13, sobre todo el versículo 13 quiero leer. Él dice de esta manera: muy limpio de ojos eres para ver el mal, refiriéndose a Dios, ¿verdad? No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Fíjense que son preguntas que se hace la gente inclusive hoy, ¿verdad? Porque no entienden los propósitos y los caminos de Dios. Porque como el mismo profeta, en este caso Isaías, dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros, más profundos que los nuestros. Aún el apóstol Pablo irrumpe en una doxología o profundidades de la sabiduría y las riquezas y el entendimiento de Dios. Bien, si pudiéramos saber y tener todas las preguntas, todas las respuestas hechas, contestadas, o si pudiéramos, sin preguntar siquiera a Dios, tener una idea clara de lo que está pasando, pues entonces Dios no sería Dios. Hay asuntos que corresponden a Él, que Él no tiene que explicarlos. Sencillamente Él hace como Él quiere, es parte de su soberanía, ¿verdad? Y tenemos que confiar en su soberanía y su sabiduría al hacer las cosas. Ahora, estos hombres que hicieron estas preguntas en su desesperación, las hicieron con una búsqueda o de una manera honesta. Puede ser la respuesta de cualquiera que honestamente pues está confundido y quisiera saber, quisiera conocer. Es una pregunta muy humana y muy natural. Bien, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora, ellos concluyeron felizmente al planteamiento que hicieron de esta manera. Fíjense cómo Job finalmente concluye en el capítulo 40 del libro de Job, versículos del 3 en su última parte hasta el versículo 6. Dice Job: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo oía y no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y qué famoso es esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios quiere llevarnos a un punto en que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Hagamos las preguntas que tengamos que hacer, y si Dios quiere respondérnoslas, y la gran mayoría de ellas tienen una respuesta en conocer quién y cómo es Dios. Entonces, con un corazón sencillo, con un corazón humilde como el de Job, nosotros podemos verdaderamente arrepentirnos delante de Dios, estar de acuerdo con Él en sus designios. También Asaf, en ese mismo Salmo 73, dice al inicio del Salmo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en el versículo 27 y 28 responde también: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel
que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Wow, qué respuesta tremenda después de hacer una pregunta tan peligrosa, ¿verdad? Que nos puede parecer a nosotros peligrosa. Y Habacuc, el profeta, responde al final, ya para cerrar el capítulo, la profecía que tenía para el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículos del 17 al 19, unas palabras que son muy conocidas y apreciadas, amadas para todos los que somos el pueblo de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esa debe ser la respuesta de nuestro corazón cuando hacemos preguntas como estas y tenemos de parte de Dios una respuesta. Y si no la tuviéramos, aún así podemos confiar en la sabiduría, en el propósito y en los designios buenos que tiene Dios para con los que somos su pueblo y para con todos aquellos que Él quiera llamar a esta salvación y a una relación personal con Él por la fe en Jesucristo. Ahora, la pregunta del pueblo que estamos viendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Tenía como base el argumento, o tenía más bien, tenía como base la acusación de que Dios se agradaba con el mal que hacían las personas impías a su derredor. Y esto va mucho más allá de los ejemplos que vimos anteriormente y aún de la actitud de Job, de Asaf y de Habacuc, ¿verdad? Al punto de que Dios declara por medio del profeta Malaquías a estos hombres, le contesta, ya me tienen cansado. Es la reacción de Dios, ya me tienen cansado. A lo que estos hombres entonces, fíjense cómo reaccionan. ¿En qué le hemos cansado? Le preguntan al profeta. ¿En qué hemos cansado a Dios? Una vez más ellos no reconocían su falta de temor, su irreverencia y rayaban en la insolencia y en el cinismo. Y es eso lo que nosotros tenemos y debemos cuidar cuando lleguen dudas, lleguen situaciones a nuestras vidas que de momento no entendemos, que nos puedan poner a pensar de esta manera. Es cierto, hermanos, que no había sucedido lo que ellos esperaban de Dios, que ya había sido anunciado por los profetas antes, inclusive, pues antes de Malaquías. Les había sido profetizado de parte de Zacarías y de parte de Ageo un futuro glorioso para Israel. La reconstrucción de un templo con una mayor gloria que la primera vez, que el primer templo, el templo de Salomón, que había sido destruido cuando fueron llevados a cautiverio. El cuadro de paz y de prosperidad delineado por estos profetas 100 años atrás, antes de lo que Malaquías está escribiendo en este momento. Pero también, hermanos, era cierto que no había temor de Jehová en ellos. No había temor de Jehová por la hechicería, el adulterio, el engaño, la usura, el defraudar a los jornaleros en el salario, como el capítulo 3, el versículo 5 nos lo muestran allí. Esa era la orden del día, en los días de Malaquías. A esto le podemos sumar el menosprecio a Dios de parte de los sacerdotes al ministrar los sacrificios, el yugo desigual, los casamientos con las mujeres y los hombres paganos de alrededor, cosas que les había sido advertido por Dios que no debían hacer. Y los divorcios, esto es lo que en el capítulo 2 aparece detallado y que nosotros pues hemos pasado por alto, pero que lo estoy mencionando como un trasfondo de cuál era la situación de este pueblo en aquel tiempo. A modo de aplicación, ¿ha subido a tu mente o a tu corazón tal razonamiento
como el de estos judíos de los tiempos de Malaquías? Los malos prosperan, pasan sin ser molestados, se afincan, les va mejor que a mí. Veo cómo deciden, veo cómo hacen y mira todo lo que consiguen. ¡Wow! ¿Dónde está el Dios de justicia? La respuesta de Dios a ellos, hermanos, es también la respuesta de Dios para hoy, para ti y para mí. Y yo quiero que tú la aprecies esa respuesta de Dios, porque en ella hay mucho consuelo, amado hermano en Cristo. ¿Dónde está el Dios de justicia hoy? En este tiempo de coronavirus y de cuarentena. Parece que Dios ha igualado las cosas, ¿no crees tú? ¿Dónde está el Dios de justicia? Está con los unos y está con los otros. Está humillando a unos y está consolando a otros. Allí está el Dios de justicia en este tiempo presente. ¿Ok? En este tiempo presente. Y si todavía tú no has confiado en Cristo con arrepentimiento sincero, aprecia esta respuesta de Dios como un aviso de Él, del Dios de justicia, a escapar de la rendición de cuentas final. Porque habrá una rendición de cuentas final. ¿Cuándo? Bueno, va a ser en su venida. De eso es de lo que nos habla este capítulo, esta parte que estamos viendo aquí. Las respuestas de Dios están entonces en esos versículos del 1 al 5 en el capítulo 3. La respuesta básica es que el Señor viene. Vendrá súbitamente al templo. He aquí, viene. Ellos preguntan, ¿dónde está? Y el profeta les dice, he aquí, viene. Vendrá súbitamente al templo. Habrá una visitación de Dios, es lo que le está diciendo el profeta. Dios responde por medio del profeta con una promesa que es mesiánica para los tiempos finales y que es de doble cumplimiento. Habrá dos venidas de Dios con dos propósitos muy definidos. Respecto a la primera venida, que ya ocurrió, que ya hubo este cumplimiento, notemos, hermanos, que no se trata un cumplimiento en la venida de que Malaquías viniera, porque no se trata de que Malaquías era el que iba a venir, porque Malaquías significa mensajero, mi mensajero, y cuando habla de que él enviaré mi mensajero, no está diciendo que enviará a Malaquías, va a enviar a otro que es mensajero. Mi mensajero al que se refiere el texto encaja perfectamente con la descripción del ministerio de Juan el Bautista, profetizado por Isaías, por ejemplo, en el capítulo 40 y versículo 3, donde declara, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y la narración de los evangelios, la narrativa de los evangelios, indican el cumplimiento de esa profecía, pero en Juan el Bautista. Apuntaba a Juan el Bautista. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 77, dice la palabra de Dios, y tú, niño, refiriéndose a Juan el Bautista, en boca de Zacarías su padre, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Está hablando de quién? De Juan el Bautista. Marcos 1, versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y en Mateo capítulo 3 y versículo 3, ahí se hace una referencia a Isaías 43, que ya leímos, y a Malaquías capítulo 3, en este versículo 1. Y también en el capítulo 11 y versículo 10 de Mateo, Jesús usa la misma cita para aplicarla a Juan el Bautista. Es indiscutible que la Biblia se explica por sí sola, hermanos. Entonces, ¿de quién se trata esta venida? ¿Quién era el que iba a venir? Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios encarnado. Fijémonos que dice, el cual preparará el camino delante de mí.
Es decir, mi es una referencia a Dios, ¿bien? A Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo entonces Juan el Bautista que vendría y que sería antes que él mismo? Pues Jesús. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1, 27. Y añade también, yo le vi, dando testimonio el mismo Juan el Bautista, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. La referencia que hace entonces Malaquías a el ángel del pacto es fácilmente corroborada en el Nuevo Testamento como una referencia a Jesucristo y el cumplimiento del propósito de su primera venida. Venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramando su sangre, que es la sangre del pacto eterno, según lo escribe en Hebreos 13:20 el autor. Y cito, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla del Señor Jesucristo aquí, lo describe como el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El propósito de esta primera venida de Jesucristo será para restaurar, para purificar, no para destruir. Estamos hablando de la primera venida de Jesucristo que ya se cumplió. ¿Bien? Ahora, con relación a quienes será purificada, será esta labor purificadora y limpiadora, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. No importa la relación que tú y yo, amado que me estás escuchando en esta hora, tengamos, ¿verdad? Con Dios. Sea que haya unos que estén perdidos u otros que estén salvos, porque no hay puntos medios en esto. Somos salvos por la sangre de Cristo, por haber confiado en Él, o estamos totalmente perdidos. ¿Okay? En la casa de Zaqueo, Jesús le declaró, cuando este hombre verdaderamente dio testimonio de su conversión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Jesús vino en su primera ocasión para purificar, vino para limpiar con su sangre a todos los pecadores que confían en su sacrificio. El apóstol Pedro dice que Cristo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia al Evangelio trae purificación del alma. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y se hace efectiva esa purificación cuando el hombre confiesa con arrepentimiento genuino a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es citado de primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22. Entonces, a los que Él salva, los purifica de modo que puedan presentar adoración aceptable a Dios en espíritu y en verdad, ya lavados en su sangre preciosa. Los cristianos lo que necesitamos ahora es ser limpiados y purificados. Ahora, la palabra de Dios también se refiere además en varios lugares a un fuego de prueba para los hijos de Dios, que es un fuego purificador. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiese sobrevenido, ¿verdad? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para ser sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él va a ser manifestado nuevamente en su segunda venida. Mientras tanto, por medio de las pruebas, por medio de estas cosas sobre las cuales nosotros a veces quisiéramos preguntar, ¿verdad? Que traen dudas a nuestros corazones. Dios está proveyendo estas cosas para purificarnos, para
reforzar nuestra fe. Son pruebas para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Tomémoslo así, hermanos, hijos de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Está probándonos ahora en esta prueba, ¿verdad? Está purificando nuestros corazones. Está afinando nuestra fe. Está pasándonos lija para que cuando Él venga por segunda vez estemos limpios, estemos listos, le esperemos y entonces en esa segunda venida seamos para gloria, honra y alabanza de su gran nombre. El Señor va a venir, el Señor viene en juicio, es lo que nos dice también entonces el versículo 5 de este capítulo 3 que estamos viendo en Malaquías. El Señor viene, vendré a vosotros en juicio. Ahora, para este segundo grupo, el propósito de la segunda venida de Cristo no será para refinarlos o para pulirlos. Ya eso Cristo lo hizo y lo está haciendo aún en los que somos hijos de Dios. Por un arrepentimiento continuo, por un trabajar continuo en nuestras necesidades, por la obra de su Espíritu, ¿verdad? Guiándonos, ¿verdad? Y confiando en la sangre de Él todos los días. Vendrá entonces para juicio en aquellos que no le han conocido. El versículo 4, perdón, el capítulo 4 y versículo 1 es gráfico en descubrir o en describir esta segunda venida del Señor Jesucristo. Y cito este versículo en el libro de Malaquías. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Wow. Muy serio esto. Malaquías detalla una lista de pecados aquí en el libro. Tomémoslo nosotros como representantes de todos, como representantes de todos los pecados que nosotros hayamos cometido. Porque es fácil decir, no, yo no soy adúltero, no, yo nunca he sido infiel a mi esposa. Pero hay otras cosas que son pecado delante de Dios también, que merecen el juicio de Dios. Pablo le presenta una lista de pecados a los creyentes de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Y yo quiero decirles a ustedes lo que la palabra enseña, cómo el apóstol Pablo les declara a ellos aquí. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera. 6, 9 y 10, perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y esto solamente es una lista de algunos de estas situaciones. Ahora, Pablo les dice, junto con ese listado, a aquellos creyentes lo que eran, pero les dice más. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Porque Cristo vino a eso, a purificar y a lavar nuestros corazones. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos fueron refinados con el fuego purificador y lavador en la sangre de Cristo. Estos obedecieron al Evangelio, depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Cada persona que lo hace en el lapso de tiempo que está entre esta primera venida y lo que es la segunda venida, es purificado y es lavado de sus pecados. Y yo pregunto, para cerrar ya, ¿qué de ti si no has confiado en Cristo todavía? Vendré a vosotros para juicio, dice Jehová de los ejércitos. Para ambos grupos aquí representados esta noche,
una noche más de 40. Dios, hermanos, no es indiferente. Dios cumple. Dios ama todo el tiempo, aunque también Dios es fuego consumidor. Dios es digno de toda tu confianza y la mía. Porque yo Jehová no cambio, dice el versículo 6, que continúa más adelante allí. Los creyentes verdaderos no debemos cambiar pensando que Dios haya cambiado. Sus tratos son sabios para con sus hijos. Vivimos en un tiempo en que aún la iglesia está abrazándose a la cultura en abandono de los absolutos morales de Dios. Y tenemos que prestar oído y ser cuidadosos, porque Dios no cambia. Usted puede cambiar, yo puedo cambiar, el impío puede seguir en sus caminos, pero Dios no cambia en su carácter. Sus absolutos morales no encajan en los vientos de esta época. Ni la palabra llama a algo pecado. Si la palabra de Dios llama a algo pecado, todavía es pecado. No fue pecado en los tiempos de Malaquías. Es pecado todavía, ahora que estamos dando esta reflexión. ¿Dónde está el Dios de justicia? Si ya eres de Cristo por la fe en Él, Dios está allí contigo, en tu hogar, en esta pandemia y en esta cuarentena. Está allí mostrando su amor. Está mostrando su cuidado. Está mostrando su fidelidad para contigo. Está mostrando que Él es el Dios de justicia que está contigo y que ha perdonado todos tus pecados. Pero Cristo vendrá a juzgar el pecado en los que no se arrepientan y en aquellos que no confíen en Él antes de su segunda venida. Porque Dios no cambia. ¿Dónde está el Dios de justicia? Él vendrá por segunda vez. Y es un reto para que tú te prepares si todavía no eres de Cristo, con arrepentimiento genuino de tu corazón. Le digas, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero tener una relación verdadera contigo. Muéstrame esta salvación tan grande que es por Cristo Jesús. Amén. Amén.